Hola amigos, ¿cómo están? Bien, seguimos con el curso de Cristología. Ya hemos visto desde que empezamos el semestre el tema de la historicidad de Jesucristo, los dos problemas, el problema histórico y el problema teológico propiamente de la historicidad de Jesucristo. Básicamente allí la idea principal es que la religión cristiana se trata de la presencia de Dios en la historia humana. Por lo tanto, el cristianismo no se para sobre un mito, sobre una historia inventada por los hombres, sino por una realidad histórica, es decir, Jesucristo se hace verdaderamente hombre y comparte con nosotros la vida durante 33 años y se queda, según su propia enseñanza, como dice Mateo 28, yo estaré con ustedes hasta el fin de los tiempos. El tema histórico del cristianismo es básico. Dicho esto, habíamos entrado en el Jesús de los Evangelios. ¿Cómo es este Jesús que aparece en los Evangelios? Y lo primero que habíamos visto es que Jesús se puede deducir de los Evangelios una serie de características físicas de Jesús de Nazaret, ¿no? Después vimos algunas características psicológicas de este personaje que aparece en los Evangelios, que es muy coherente, muy observador, muy inteligente también, y con un gran sentido común, ¿no? Y finalmente habíamos visto el tema de la espiritualidad de Jesús de Nazaret. Aquí lo primero que revisamos fue el mandamiento del amor, que en términos generales no se diferencia del mandamiento del amor que ya estaba en el Antiguo Testamento, específicamente en el Levítico. Ama a Dios sobre todas las cosas y al prójimo como a ti mismo. Sin embargo, este mandamiento es traducido, podríamos decirlo así, tamizado, replanteado a partir de lo que se conoce como el mandamiento nuevo, cuando Jesús dice, ámense unos a otros como yo los he amado. Y se pone Él como paradigma y como centro del amor. No se puede vivir el amor sin Él, eso queda clarísimo. Toda la predicación cristiana está fundada sobre la persona de Cristo, ¿no? Por eso lo hemos dicho varias veces, el cristianismo no es una religión de un libro o de una serie de instrucciones para ser feliz y para vivir mejor con Dios, sino que es seguir a Dios, vivir con Él, en Él y por Él. Esa es la lógica del cristianismo. Entonces, en ese sentido, creo que es bien importante entenderlo específicamente cristiano, que se plasma en esta especie de antropología cristiana que es que son las bienaventuranzas. Ustedes ya expusieron las bienaventuranzas, bastante bien por cierto, y de alguna manera en ellas se muestra el perfil de lo que es el hombre cristiano, de lo que es el mismo Cristo y de lo que es la salvación cristiana, ¿no? En este perfil aparecen cosas que suenan bastante contradictorias, pero a mí me parece que sería muy útil que a ustedes les quede claro que son pares de bienaventuranzas. La primera de ellas, bienaventurados los pobres, unida a la segunda, bienaventurados los mansos. La pobreza y la mansedumbre, que son signo de libertad. La pobreza, porque uno es libre de apegarse a los bienes mundanos, y la mansedumbre, porque uno es libre de apegarse a la venganza, a la justicia distributiva o retributiva, ¿no? La persona que es pobre, básicamente la pobreza consiste en no estar apegado a los bienes mundanos, a los bienes terrenos, a los bienes pasajeros. Esa es la pobreza. La pobreza no es tanto tenerlos o no tenerlos, sino no estar apegado a ellos de manera tal que reemplacemos las riquezas por Dios, que eso es lo que termina pasando. Cuando Jesucristo nos enseña, no pueden servir a dos señores, amarán a uno y despreciarán al otro, no se puede servir a Dios y al dinero, se está refiriendo a esta primera bienaventuranza. En la segunda, la mansedumbre es pues esta renuncia a la venganza. La persona mansa no es, como bien dijeron ustedes en sus exposiciones, una especie de persona tonta o tímida que tiene miedo y por eso se deja agredir o pegar o lo que fuera. La persona mansa es la que renuncia a la venganza, la que perdona, la que tiene una libertad interna por la cual no está pensando en las ofensas, no está atento a las ofensas, sino que es capaz de perdonar. El siguiente par, y yo me acuerdo que me equivoqué al hacer el cuadro con ustedes, pero el siguiente par es bienaventurados los que lloran y bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia. Esta pareja de bienaventuranzas también son muy interesantes porque apuntan al futuro, ¿no? Bienaventurados los que lloran porque ellos serán consolados, bienaventurados los que tienen hambre y sed de justicia porque ellos serán saciados. ¿Por qué llora el cristiano? Hay varias razones. Una, por sus propios pecados, por el mal que hizo, porque está arrepentido. Pero básicamente
la bienaventuranza es un llorar por un mundo que todavía no llega, ¿no? La sensación de estar desterrado en este mundo por el pecado y que, por lo tanto, este llanto por el mundo futuro es una cuestión que va mucho más allá de solamente pensar en que en este mundo podemos lograr cierto equilibrio, ¿no? Esto es importantísimo, porque el cristiano que no llora por el mundo venidero, que no está añorando encontrarse con Dios, tampoco está viviendo como cristiano en esta tierra, porque probablemente se apegue a las cosas temporales, ¿no? Lo mismo pasa con el que tiene hambre y sed de justicia, dos necesidades fundamentales y vitales, hambre y sed. Quien no come y no bebe muere. El que tiene hambre y sed de justicia sabe muy bien que la justicia final y definitiva no está en este mundo. Eso es clarísimo. O sea, por muy justo que pueda ser uno, por mucha justicia que pueda encontrar uno en ciertos aspectos, aquí no hay la justicia que solamente puede venir de Dios, que tiene mucho que ver con la santidad y finalmente con el amor. Después están los otros dos, las otras dos bienaventuranzas, el tercer par, que son bienaventurados los limpios de corazón, porque ellos verán a Dios, bienaventurados los misericordiosos, porque ellos alcanzarán misericordia. La limpieza de corazón es esta transparencia por la cual yo no tengo nada que esconder en mi alma, que no pueda decir con libertad, porque mis intenciones son buenas. El limpio de corazón es misericordioso y el misericordioso es limpio de corazón. Entonces, también acá están pareadas estas dos. Y por último, la bienaventuranza de bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia y bienaventurados los que buscan la paz, ¿no? Bienaventurados los pacíficos o los que buscan la paz y bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia. Y aquí también hay una diferencia de paces que es importante entender, ¿no? Una cosa es la paz de Dios, que puede ocurrir en medio de persecuciones, y otra cosa es la paz del mundo, que es la satisfacción con los bienes de este mundo. Vuelve esta diferencia, ¿no? Entonces, el pacífico, que será llamado hijo de Dios además, es aquel que no está buscando una especie de corrección política que le permita estar tranquilo sin que nadie lo moleste, sino que básicamente es alguien que tiene la conciencia tranquila, clara, y que actúa en paz, aunque tuviera que pelear, porque tiene una tranquilidad de conciencia que es la paz que Cristo nos da. Una paz que está asociada a la verdad, al amor, a la belleza y que por lo tanto no depende para nada de las circunstancias externas, sino de la acción libre del cristiano. Y por último, bienaventurados los perseguidos por causa de la justicia, es como una especie de profecía, ¿no? Porque en realidad la persecución va a venir, ¿no? Porque Cristo es bien consciente de que este mundo resiste el mensaje cristiano, este mundo odia el mensaje cristiano. ¿Por qué? Porque el mensaje cristiano lo contradice, le cambia de Dios, por decirlo así, ¿no? Entonces, las bienaventuranzas están muy, muy asociadas a la cruz, necesariamente, porque no puede haber una bienaventuranza cristiana sin pasar por la cruz. Esto se asocia también a lo que Cristo dice, ¿no? Carga tu cruz y sígueme. El que no cargue su cruz y me sigue no es digno de mí. Entonces, a lo anterior que ustedes han expuesto, le añadimos en el fondo que podríamos decir la síntesis de la bienaventuranza es la cruz. Y la cruz es necesariamente la puerta hacia la resurrección y la vida eterna. De eso se trata el cristianismo. Entonces, cerrando el arco de lo que hemos visto, ¿quién es el Jesús de los evangelios? El que predica el amor al prójimo, el que predica el amor como paradigma de su propia vida y el que predica las bienaventuranzas, que son la razón de ser de la vida humana. Básicamente de eso se trata, ¿no? La espiritualidad de Jesús apunta a eso. Con esto estamos en las puertas de la dogmática sobre Jesús de Nazaret. Todo eso que hemos visto en la espiritualidad de Jesús, que es lo que sintetizaron y escucharon los apóstoles y los escritores sagrados, los evangelistas, esto mismo es lo que la Iglesia con el tiempo fue categorizando en lo que conocemos como la dogmática cristiana. Y esto quiero que se entienda bien. Lo que dice la fe de la Iglesia en el credo, tanto en el credo de los apóstoles como en el credo niceno-constantinopolitano o en el credo anastasiano o atanasiano, perdón, o en Calcedonia, en Nicea, todas esas declaraciones dogmáticas no son un invento de unos cuantos señores que se les ocurrió organizar la religión, sino que son básicamente el intento de pensadores cristianos de que no se pervierta lo que había en los evangelios. Esto es muy importante.
Vuelvo con lo mismo que les dije desde el comienzo. Uno puede estar de acuerdo o no con el cristianismo. Lo que no es lícito y no es honesto intelectualmente es decir que el cristianismo enseña lo que no enseña o que no enseña lo que enseña, ¿no? En ambas cosas es importante tenerlo claro. El cristianismo enseña que Jesucristo es verdadero Dios y verdadero hombre, que Dios es Padre, Hijo y Espíritu Santo, y estas enseñanzas son el fundamento de la vida cristiana, ¿no? Entonces, en ese sentido, todo lo que vamos a ver de aquí para adelante, el tema de la dogmática cristiana, está parada sobre esta lógica. No es un invento de los hombres, sino que es lo que los hombres han hecho para sintetizar una revelación que les es dada, que no crearon ellos, que les fue donada y por la cual tienen que responder. Listo, eso es básicamente lo que yo tenía que decirles para hoy y más adelante les voy a dejar un trabajito sobre esto. Ahora, como estamos en vacunación, no vamos a dejar trabajos, pero para la próxima sí, de todas maneras. Cuídense mucho.